Nacional Daniel Alcides Carrión. Damos el inicio a nuestra primera capacitación en la selección de plantas madres y propagación de hijuelos bajo cámaras térmicas en el cultivo del banano. Damos por iniciado nuestra charla, espero que les guste. Estamos en un lugar muy alejado, muy hermoso este distrito. Nos gusta por su vegetación bastante. Y aquí tenemos a nuestro amigo, don Luis Sinchi, nuestro amigo que hoy día nos va a dar a conocer sus conocimientos. Espero que ustedes aprendan bastante de nuestro amigo. Entonces, aquí les presento a nuestro amigo. Bien, muy buenos días, chicos y chicas de la universidad. Me es un placer mío poderles compartir mis conocimientos acerca del tema que vamos a tocar hoy día. ¿Qué métodos conocemos para multiplicar semillas sanas? Para empezar este tema de capacitación, quiero recalcarles que el cultivo de bananos y plátanos, ¿ustedes saben por qué le decimos banano y por qué le decimos plátano? A ver, ya. Entonces se los voy a explicar. Bananos es de toda fruta que se come crudo y plátanos es de cocción. Y entonces, en el tema que vamos a tocar hoy día vamos a tocar tanto de plátanos como de bananos. Y el tema principal va a enfocarnos a cómo vamos a conocer para multiplicar semillas sanas. Vamos a enfocarnos a base de una función que es una enfermedad muy letal acá en esta zona, tanto en el mundo como que ya llegó acá al Perú también hace muchos años, del Fusarium, más conocido como mal de Panamá. El Fusarium que tenemos ahorita acá en Selva Central es la raza 1 y la raza 2. Hay 4 razas de este Fusarium que tenemos que cuidar mucho, todos los que nos dedicamos al cultivo de plátanos y bananos. La raza 1 y la raza 2 solamente ataca al isla y al seda. La raza 4 arrasa con todo y ahora la preocupación grande de todos los bananeros es que ya la raza 4 ha ingresado al Perú por la parte del norte, en Querecotío, en Piura. Entonces ahorita como estoy conversando con futuros ingenieros que vamos a preocuparnos bastante de esta enfermedad, ya que nos hemos preocupado en esta pandemia con el COVID y ahora el mal de Panamá, este Fusarium, es más letal que el COVID en estas plantaciones. Pero nosotros como agricultores no nos preocupamos porque nosotros no choca con nuestro cuerpo, solamente choca con las plantas. Pero es una enfermedad, es un hongo que ataca a la planta y lo mata y no hay forma de controlarlo. Entonces por eso que en el mundo la preocupación es cómo controlar esta enfermedad para no poder diseminar más en nuestros campos sanos esta terrible enfermedad. Entonces vamos a empezar con el tema que hemos pactado para esta mañana. ¿Qué métodos conocemos para multiplicar semillas sanas? Entonces, los métodos que vamos a emplear para multiplicar las semillas sanas, vamos a pasar la otra. Primerito, quiero recalcar que tenemos un método tradicional, todos nosotros los agricultores. El método tradicional es dentro de nuestro campo buscamos hijuelos grandes, también buscamos los hijuelos que están separados de la madre, que le llamamos hijos del agua, que por desconocimiento llevamos a nuestro campo de forma tradicional. Entonces lo que vamos a aprender hoy día es cómo vamos a obtener una semilla para poder multiplicarlo, ya sea en cámaras térmicas o por microcorm. Páselo. ¿De dónde tomamos nuestras semillas iniciales para multiplicar? Lo que tengo que andar es en mi campo y buscar plantas que tengan buen anclaje y tengo que buscar plantas que den buen racimo para poder llevar esas semillas para poder multiplicar. Pase. ¿Cuáles hijos seleccionamos y qué tratamiento damos? Entonces, los hijos que tenemos que seleccionar normalmente, los hijos de espada, algunos le llaman la cola de burro, otros dicen la punta de cigarro. Entonces, ese es el ciclo que debemos de pasar para hasta llegar a una limpieza y un mondado, un malangueo, un pelado todito del cormo para poder llevarlo a campo.
La que vemos en la figura 1 y la figura de este lado, cómo debemos llevar ese cormo para campo directo, como tradicionalmente llevan los agricultores. Debemos llevarlo así de esa forma pelada. Y la que vemos en la última figura es cómo debemos llevarlo a una cámara térmica. ¿Pasa? Y a la altura de los hijos y el peso de la semilla. La altura de los hijos va a depender. Si yo tengo una planta de 0.25 centímetros de altura, el cormito de esa planta llega a pesar a 0.68 kilogramos. Entonces, de toda esa relación correspondiente que tengo en esa lista, lo más recomendable para llevar un cormo a una cámara térmica es la que tenga 1 metro a 1,25 m. Entonces, esa es la medida correcta para poder yo llevar un cormo a una cámara térmica. ¿Pase? Ya esas son, en estas fotos vemos la altura de 0.25, qué tamaño está pegado hacia la planta madre, el hijuelo de 0.25, que es lo ideal para llevar ese hijuelo, yo puedo llevar ya a campo definitivo. Y la 0.50 también tengo para llevar a campo definitivo. La que yo selecciono para los hijuelos de 0.75 a 1 metro o 1,25 m son los ideales para yo llevar a una cámara térmica. ¿Pasa? La buena separación según peso y tamaño. Eso vemos según el tamaño de todas las plantas, la separación entre el hijo espada y cómo va quedando los cormitos para llevar a campo. ¿Pasa? Dice, método cormos pelados de buena calidad. Se debe extraer hijos solo de plantaciones sin presencia de virus ni hongos. Los hijos que hayan alcanzado 1 metro sin que las hojas anchas hayan salido son las ideales, como les vuelvo a recalcar. Pelar el cormo hasta dejarlo blanco asegura que tendrás un mínimo de plagas y enfermedades. Porque ustedes ven cuando uno extrae el cormo vienen con raíces de nemátodos, vienen con huevecillos de picudo y muchas plagas más. Entonces para eso se les recomienda que el malangueo debe ser totalmente bien pelado, bien blanquito. ¿Pasa? Prácticas no recomendables en la producción de cormos. Ya vemos ahí que las prácticas no recomendables son de tamaño muy pequeño, con picuros y nemátodos, vemos después con raíces o mal pelados, tampoco va. Y esto es lo más importante, lo que vemos en esta última foto, con decoloraciones. Vamos a ver cuando hacemos el corte del pseudotallo, y yo veo un puntito anaranjado, como ven en la foto. Entonces, ese cormo me indica que ese cormo ya tiene fusario. Entonces, ese cormo no puede ir a una cámara térmica. ¿Pase? Ya, el método de cormos pelados de una buena calidad. ¿Ya? Estaba viendo que ustedes están dedicando más a lo que es el cultivo de bananos orgánicos. Entonces, yo también sigo esa tradición porque la desinfección de mis cormos para yo llevarlo tanto a campo definitivo o para meterlos en mi cámara térmica, los desinfecto con agua hirviendo. Los pasos y los tratamientos de los cormos en agua caliente para desinfectarlos, seleccionar cormos grandes, sanos y blancos. Echar los cormos en agua hirviendo durante 30 segundos. Llevar enseguida los cormos tratados a un lugar alejado de cualquier plantación de musáceas para evitar la contaminación por picudos. Entonces, una vez que yo saco del agua hervida, lo pongo en un lugar donde debe de ser oreado, para ya una vez que ya está oreado, recién puedo llevar yo tanto a campo como para mi cámara térmica. ¿Pase? Las semillas de microcormos o cormitos en bolsas. Esa es otra forma de multiplicar también para yo poder llevar plantas a campo. Los microcormos son los cormitos que están pegados a la planta madre, los más chiquitos. Entonces, cuando yo hago una selección de cormos, saco los más grandes, saco para llevar a mi cámara térmica, y las que me quedan, las más chiquitas, las más pequeñas, los llevo a unas bolsas y los hago prosperar en esa forma tal como ustedes ven en la foto. ¿Pase?
Las semillas de microcormos o cormitos en bolsas seleccionados por tamaño. Según cómo voy sacando el tamaño, voy colocando en unas bolsas de 7 por 11, que es lo ideal para hacerlo prosperar esas plantitas en bolsa. Entonces, esa es la forma en cómo yo voy seleccionando por el tamaño para que puedan tener un mayor desarrollo y no la otra que va creciendo más no le vaya ganando a las plantitas, a las pequeñas. Pase. Ahí vemos los cormitos en que yo voy a llevar a la bolsa de los microcormos. También se le malanguea y se le pela de la misma manera con una planta adulta. Entonces voy pelándolo de esa forma y voy colocando en un sustrato con bastante tierra negra y acerrín para poder oxigenar el suelo y poder tener una buena raíz dentro de esos cormitos y puedan prosperar. Entonces, la foto de acá abajo, lo que vemos es ya de los microcormos que puse en bolsa, de esa forma van a ir creciendo dentro de la planta. Y tienen que estar así ordenados y no tienen que estar camas que hacen de 5, de 6 o de 10, no les va a prosperar bien porque las que van creciendo le van atrasando a las más pequeñas. ¿Pasa? También tenemos otra forma de multiplicar, es a través de las vitroplantas de laboratorio. Eso ya ustedes seguro ya deben ya saber eso, que en su universidad tienen un laboratorio donde puedan multiplicar eso a través de las vitroplantas. Las vitroplantas es mucho mejor que tener en una cámara térmica, pero para el agricultor es muy costoso. Entonces, al agricultor lo que más se va a adecuar es a una cámara térmica. ¿Hace? Entonces ahí vemos las semillas de vitroplantas de laboratorio, como es la forma de cómo hacen el proceso. Pase. Pase. Ahí las semillas de vitroplantas de laboratorio ya están ya listas para llevar a campo. Y ahí ven las fotos de cómo han prosperado en campo las plantas que han sido producidas en vitro. Pase. Y esa es otra forma de multiplicar las semillas para llevar a campo o para llevar a una cámara térmica. ¿Por qué la decapitación cortando una planta madre o matar una planta madre? Como le dicen, esta es la forma de cómo... La de acá de esta foto es el método del vampireo que le llamamos. Ya, ¿por qué hacemos eso? Cuando yo tengo pocas plantas en mi parcela y yo quiero multiplicar porque son de buenos racimos, de buenos tamaños y una planta totalmente sana, entonces yo quiero multiplicar, hago este método para yo poder decapito, entonces me salen entre 10 a 15 plantas de cada madre, de cada planta madre. Y cuando decapito de esta forma también, la forma del vampireo, entonces porque yo solamente al atravesarle la estaca en el pseudotallo, hago que la extracción de agua que lleva la planta madre hacia su racimo sea menor, entonces al sentirse enferma va a emitir todas las plantitas de lo que sale alrededor de la planta, y entonces eso es lo que vamos a ir multiplicando, así tanto como decapitándolo o como en el método del vampireo. Ya, entonces, como les decía, como les estaba explicando, entonces es una forma de multiplicar también. ¿Ya pasa? Pasa. Ya. El método de hijos reproducidos en parcelas de multiplicar. Entonces, una vez que yo ya tengo las plantas en campo, entonces yo puedo seleccionar hasta plantas madres solamente para producir hijuelos, para llevar a campo o de una forma comercial para poder venderlos en plantas totalmente sanas. Esta es una parcela donde se sacan las semillas para poder llevarlo ya directamente a campo o llevarlo directamente a una cámara térmica. Todo este proceso que pasamos, entonces tenemos ahí las plantas, ahí tenemos cómo se ha malangueado y cómo se debe de alumar para poderlo llevar tanto a cámara o como a un terreno definitivo. ¿Pasa? Ahí vamos a ver ahora las semillas de macropropagación de brotes de yemas axilares. Esta es la forma como debe de estar un cormo bien pelado para pasarlo a una cámara térmica. Entonces ahí vemos que
En el punto del centro de la cámara, del cormo, está marcado con una X o está con un signo más, es para matar la yema principal, porque cuando yo quiero multiplicar estos cormos en una cámara térmica, lo que yo tengo que hacer es matar la yema principal para que la yema no salga por el centro, solamente emiten las yemitas a los costados. Porque si me sale en el centro, las yemitas de los costados no van a prosperar, no van a salir, porque solamente el cormo madre va a alimentar a la que salió primerito. ¿Pase? Ahí vamos a ver los diseños de cámara térmica. Las cámaras térmicas se hace a través de un plástico UV, grado 10 mayormente. Entonces ahí vemos una cámara pequeña, hasta yo lo puedo hacer, la otra cámara es para una capacidad de 1000 cormos, de 10x3. Y ahí vemos cámaras de 2x2, para 100 cormos, para 50 cormos. Yo lo puedo hacer hasta en un balde, de 2-3 cormos para poder multiplicar. Lo que yo tengo que darles calor para poderlos excitar a los cormos y puedan salir las yemitas axilares. ¿Pase? Ahí vemos en un balde que estamos haciendo producir a través de la calor para que salgan las yemitas. ¿Pase? Ahí vamos a ver ahora la macropropagación de brotes de yemas axilares y la experiencia de los productores de este anexo de Mariscal Castilla, que gracias a Dios hemos tenido la obtención de un proyecto de investigación donde eligieron acá este lugar y capacitamos a 30 productores en el tema de lo que es bananos asociados con café y sombra. Entonces acá vemos a los productores pelando los cormos, haciendo la matada de yema, la desinfección. ¿Pase? Y ahí vemos cuando ya sacamos el cormo después del agua hervida, lo pusimos en un lugar donde debe de secarse, y luego de eso, para llevarlo a una cámara, le hemos untado o le hemos espolvoreado ceniza, con ceniza para poderlo llevarlo después a la cámara térmica. ¿Pase? Ahora, entonces acá tenemos ya la propagación de estos brotes cuando hacemos el lavado de sustrato. El acerrín, antes de entrar a la cámara térmica, tenemos que lavarlo. ¿Por qué tenemos que lavar el acerrín? Porque no sabemos qué tipo de madera hemos aserrado y puede ser que se haya ido por ahí también el nogal negro, que a través de sus resinas, las resinas es muy fuerte, entonces puede dañar al cormo. Entonces, para evitar eso, se hace el lavado del acerrín y lo hemos hecho en los tanques donde el agricultor utiliza para poder lavar su café. Entonces, hemos utilizado para lavar y sacar el acerrín para llevar a una cámara térmica. ¿Pase? Aquí vemos que estamos instalando ya los cormos dentro del acerrín, que están emitiéndose ya las primeras yemitas axilares, ya luego trasladados a bolsa, y es así cuando empiezan ya a prosperar las plantas para luego ser llevado a campo. ¿Pase? Aquí tenemos al ingeniero que da de gorrita anaranjada, es el ingeniero Carlos Román, el que dirigió el proyecto de acá en Perú. Tenemos a mi persona, acá, todos los que han sido parte de acá de este proyecto, gracias a que este proyecto fue financiado por el gobierno de Alemania a través de Biodiversity International, conjuntamente con el CATI de Costa Rica. ¿Pase? Entonces ahí estamos viendo cómo brotan las yemitas dentro de un cormo. Ahora, para que salgan las yemitas de esa cantidad va a depender de la variedad de los plátanos o de los bananos que estamos metiendo a cámara. No todos los cormos botan la misma cantidad de hijuelos. En Isla y en Seda tenemos esta cantidad. Pero en lo que es, de nada conversado con uno de ustedes, en lo que es FIA 17, en lo que es William y el bizcochito, son bien flojos para cámara térmica. Te botan 3, 4, 2. Entonces ya no es muy recomendable multiplicar a través de una cámara térmica esas variedades. Mejor lo decapito y tengo más plantas decapitadas en forma decapitada. Entonces ahí vemos, entonces las plantas para llevarlo a una bolsa, de lo que yo saco del cormo, tiene que medirme de 15 a 20 centímetros para yo ponerlo a bolsa, del tamaño como están viendo ahí en la foto. ¿Pase? Ahora, si yo tengo plantas dentro de mi cámara y mi embolsado está
a 1000 metros, 500 metros. Entonces, esta es la forma correcta en que yo debo llenar una cajita y poder llevar las plantas para poderlo llevar al centro donde voy a poner el repique en bolsas. ¿Pase? Ahí vemos el crecimiento dentro del vivero. Pase. Ahí estamos viendo un túnel macro de propagación de un nivel ya comercial. Las que quieren dedicarse del tema comercial en lo que es la venta de plantones, entonces esa es la que hacemos de esa forma. De esa forma, hacemos nuestra cámara térmica para poder multiplicar y hacerlo en forma ya muy comercial. Pase. Ahí sigue pasando. Ahí tenemos ya el invernadero en crecimiento de plantas. Utilizamos malla Rachel y esa es la forma en que tenemos que ponerlo bajo sombra. Y la sombra se le quita paulatinamente, poco a poco, para poderlo ya llevarlo a campo de una planta ya aclimatada. ¿Por qué hacemos el vivero de esta forma? Porque esa es la forma en que, como yo aclimato a mis plantas de una cámara que ha sufrido una temperatura alta, lo llevo a un invernadero y una vez que aclimatada en el invernadero, ya recién lo llevo al campo definitivo, entonces esa planta va a ir con mayor vigor y va a prosperar muy rápido. ¿Así? Ahí tenemos una cámara térmica de 100 cormos. En esa cámara de 2x2 yo instalo 100 cormos, esa es la forma como deben darme las semillas. Dice mayor número de semillas limpias en un menor tiempo. Entre 15 a 20 días ya debo estar ya yo trasplantando mis plantitas de una cámara térmica a las bolsas. ¿Pase? Esa es la forma que no se debe de utilizar para poder hacer un vivero dentro de... No usar cormos de esa manera, así formas negras que deben entrar a una cámara. No se debe utilizar así. No se debe poner las bolsas para poder hacer el repique de las plantas, donde haya sombra de árboles, donde haya bastante caída de hojas, entonces me va a malograr y va a haber mortandad de mis plantitas. Y no deben estar montonadas de esta manera, como les decía. Siempre hay que poner las hileras. Yo recomiendo fila de 2 para que haya bastante aireación y prosperen más rápido las plantitas. ¿Pase? Ahora, ¿qué logramos al reconocer marchitez por fusario? Dicen menor traslado de fusario a otros lugares de la finca o otras comunidades. Tenemos mayor producción de bananos, mejor selección de material de siembra. ¿Pase? ¿Qué otras alternativas podemos usar en áreas donde ya tenemos marchitez por fusario? Como les comentaba en un inicio, el mal de Panamá es un mal muy letal que no tiene cura. Entonces, lo que tenemos que hacer es que si en una parcela ya hemos identificado que se nos han muerto los platanitos a través del mal de Panamá o el fusario, entonces lo más recomendable es cambiar la variedad por plantas tolerantes. Plantas tolerantes a la enfermedad tenemos al William, que es un Cavendish, tenemos a la variedad Valerie, que también es otro Cavendish, tenemos un híbrido que es el FIA 17, el FIA 23, y así sucesivamente. El plátano largo, que también es muy aguante la enfermedad, tolerante a la enfermedad. Entonces lo que tenemos, el bizcocho también es tolerante a la enfermedad. Entonces lo que tenemos, seda, isla, ya no podemos instalar en esa parcela porque de nuevo se nos va a ir muriendo. Porque la inversión en el plátano que hacemos ya no vamos a poder recuperar ni lo que hemos invertido. Mejor cambio a otra variedad. Yo acá he sido golpeado fuertemente por el mal de Panamá. Antes que conociera del tema, yo ignorantemente diseminaba yo mismo mis plantas, por lo que de la planta madre que muere con el mal de Panamá, entonces lo que se va a salir los rebrotes salen mucho mejor de los que están de una planta sana. Entonces yo, por desconocimiento y por mi ignorancia, llené toda mi parcela y contaminé mi suelo. Y ahora yo tengo que esperar 30 años por lo menos para yo poder volver a resembrar la misma variedad. Entonces por eso que yo opté y cambié la variedad William, la variedad Valerie
y tuve unas cuantas plantas de FIA 17, que el FIA 17 es tolerante al fusario, pero es muy susceptible a elefantiasis. Entonces, la elefantiasis es otra enfermedad que tenemos que luchar todos los que nos dedicamos al cultivo de banano. A ver, pase. Bueno, eso es toda la exposición que les pude dar. No sé si hay algunas preguntas que tengan que hacer o dudas que tengan. Pueden preguntar. Para poder alcanzar tengo acá 6 preguntas, de las cuales tenemos la primera, que es de Máximo Flores, desde Mazamari, que nos pregunta, ¿no? Para iniciar, ¿qué implementos y equipos y herramientas se necesita para propagar en semillas y cormos? Contestando a esa pregunta, las herramientas que tenemos que tener es un sacador de plantas, que es un material de 12 centímetros de ancho, y con ya la palanca lo hacen de madera o lo hacen de fierro. Y los cormos que tienen que ser totalmente sanos, como les explicaba, escojo de las plantas madres los cormos que tengan 1 metro o 1,20 m, que son los ideales, que tengan 2 kilos a 2,5 kilos de peso para yo llevar a una planta, a una cámara térmica para poderlo multiplicar. ¿La otra pregunta? Tenemos una segunda pregunta, Catamayo López, desde Pichanaki, que nos pregunta, ¿el riego es importante en una propagación de hijuelos bajo cámara térmica? Claro, el riego es muy importante porque la cámara térmica va a emitir una calor de entre 60 a 70 grados de calor, entonces en lo cual el acerrín va a secarse fuertemente. Entonces lo que yo tengo que hacer es regar de acuerdo al clima y la altitud en que he instalado mi cámara. Si yo estoy a una altura de 1200, 1300 a 1500, entonces yo tengo que regar interdiario. Y si es que estoy en la zona baja de 800, 700, como es Pichanaki, Santa Ana, entonces yo tengo que regar casi a diario la cámara porque la calor es más fuerte y el acerrín porque yo tengo que mantener húmedo el acerrín para que puedan emitirse las yemas axilares. Esta pregunta pasaríamos de Ronald Guamán desde Río Blanco de Chanchamayo. ¿A cuánto de temperatura y humedad tiene que estar los hijuelos bajo cámara? Como les decían, la altura, la temperatura ideal de una cámara térmica no debe pasar de los 60 grados, porque si pasa ya de los 60 grados, y entonces voy a tener mortandad entre las yemitas porque los voy a quemar. Entonces, eso es lo que la humedad totalmente húmeda nada más, porque no hemos medido densidad de humedad, pero sí la calor sí tenemos, no tiene que pasar de los 60 grados. Si en el lugar donde estoy pasa de los 60 grados, lo que yo tengo que hacer en mi cámara es abrir unas ventanas para que pueda ingresar aire y pueda bajar la temperatura. Por la temperatura tenemos desde acá Renzo Olivares desde Pichanaki. ¿La propagación en cámara térmica ayuda a lo que es controlar las enfermedades? ¿O en cierto ha habido antecedentes? Bien, muy buena esta pregunta. La cámara térmica solamente es para multiplicar. ¿Qué pasa si yo meto un cormo enfermo con fusario? Entonces voy a contaminar toda mi cámara térmica. Por eso es que yo debo de seleccionar bien los hijuelos que voy a meter a la cámara térmica. Tenemos esta última pregunta que es de Magda Albán desde Villarrica, en el anexo Eneñas. ¿Qué sustrato aparte del acerrín está compuesto la cámara térmica? Bien, para poder armar una cama, o sea, las camas donde yo voy a poner el acerrín para la cámara térmica, lo primero que tengo que en el piso, antes de llenar el acerrín, tengo que espolvorear roca fosfórica en forma de, como se estaría espolvoreando harina a una mesa, y luego espolvoreo la dolomita. También, si tengo una cámara de 2x2, más o menos yo debo de espolvorear medio kilo de roca fosfórica y medio kilo de dolomita antes de poner el acerrín. La roca fosfórica para poder, cuando el cormo emite las primeras raíces, lo primero que va a buscar es alimentarse. Entonces va a encontrar fósforo y por ahí se va a alimentar. La dolomita es para controlar el pH de qué tipo de suelo estoy instalando en mi cámara térmica.
Y eso es muy importante. Bueno, si hubiera otra pregunta más. Tenemos una pregunta acá desde el Facebook. Deiner Sorda. Tenemos una pregunta acá desde Facebook que nos pregunta Deiner. ¿Cuánto de altura se tapa el cormo? Desde Quepasiato. Allá. Muy bien la pregunta. La altura que se debe de tapar el cormo dentro de una cámara térmica es, les explico mejor. Yo coloco el aserrín, 1 pulgada de aserrín, encima de esa pulgada de aserrín coloco los cormos. Una vez colocado todos los cormos, lo cubro con lleno de aserrín más 1 pulgada más encima. Si es muy, muy grueso ya el aserrín, entonces va a demorar entre las yemitas en salir. Pero con 1 pulgada es lo ideal. Tenemos acá otra segunda pregunta desde el Facebook. Martínez Ochoa. ¿Qué tipos de insecticidas se utiliza para la desinfección y se puede utilizar un enraizado? Se puede utilizar. Claro, como yo le decía en un inicio en la exposición, que yo no utilizo ningún tipo de insecticida para poder desinfectar los cormos. Los cormos solamente los desinfecto con agua hervida. Y para utilizar un tipo de enraizamiento, yo utilizo bastante lo que es el lixiviado de los raquis de plátano. El lixiviado de los raquis de plátano que me sirve como un biofertilizante, me sirve como un biofungicida y me ayuda a estimular raíces. Entonces, yo remojo 10 minutos en el lixiviado, o de lo contrario, también pueden comprarse un enraizante orgánico y remojarlo 10 minutos antes de pasarlo a bolsa. ¿Otra pregunta si hubiera? A ver, don Sinchi, nos pareció muy interesante. Nos pareció muy interesante la charla que nos brindó. Entonces, yo tenía una duda, ¿no? O sea, según usted, su opinión, a nosotros, ¿qué variedad nos recomendaría realizar este cultivo en cámaras térmicas? Yo recomiendo es, primerito, claro, el seda y el isla son frutas que ya ganó mercado, entonces ni qué hablar de eso. Pero yo les recomiendo que si yo tengo una parcela que ha sido fuertemente infestado por mal de Panamá, entonces este suelo ya yo no voy a poder volver a sembrar isla, no voy a poder volver a sembrar seda. Entonces tengo que cambiar por variedades tolerantes. El largo es una alternativa, pero a mayor producción el largo tampoco ya no hay, el mercado es pequeño. Entonces lo que yo les recomendaría es sembrar una variedad que se asemeja al seda, que es de la variedad William o la variedad Valerie o la variedad FIA 17. Pero ¿cuál es el problema del mercado? No es el problema del mercado, el problema somos nosotros los agricultores, que a veces no le damos un manejo adecuado en lo que es en el tema de cosecha y post cosecha, porque esas variedades son muy, muy susceptibles a golpe, por eso no hay que llevarlos, no hay que tirarlos al piso, hay que llevarlos en una colchoneta, hay que colgarlos en un arco, hay que hacer el desmane, del desmane el lavado, del lavado a las cajas. Entonces esa fruta sí va a llegar al mercado, entonces ahí sí va a tener muy buena aceptación. Pero eso hay que culturizar al agricultor a que haga todos esos manejos. Entonces yo les recomiendo a que siembren esas variedades, cambiándolo al seda y al isla si su terreno está infestado. Muy bien, muchas gracias, don Sinchi. Nosotros muy agradecidos con su persona y muy agradecidos con cada uno de ustedes, amigos, que acaban de observar nuestro trabajo. Esto es nuestra primera capacitación del día de hoy. Esperamos que sea de su agrado y les invitamos a que por favor puedan ingresar al link que le hemos enviado para que nos puedan dar sus opiniones y algunas interrogantes que le hemos hecho hacia ustedes. Eso sería todo en cuanto en este tema. Cualquier duda, estamos ahí, chicos, amigos, en las redes para cualquier consulta de cada uno de ustedes. A nombre de nuestro grupo de proyección social, Agrónomos del Bicentenario, damos por concluido en esta oportunidad esta sesión. Gracias.